estamos iniciando un programa Voces del Turismo. Como cada semana estamos conversando, discutiendo, pensando en cómo mejorar esta industria maravillosa que es esta industria del turismo. Y por eso es que nos preocupamos todas las semanas de traerle un buen invitado para que podamos conversar con un valor agregado, con aporte. Y esta semana tengo a una persona que, como podríamos decir por ahí, es un académico, es un emprendedor, es una persona que tiene experiencia en Chile, en el extranjero, en este ámbito del liderazgo. Sí, fíjese, el liderazgo, uno de los factores más relevantes para poder cumplir ciertos objetivos con grupos, equipos de trabajo, es cuando tenemos un líder, una persona que es capaz de motivar, entusiasmar. Ahora, nosotros tenemos los recuerdos, o muchas veces pensamos que los líderes son aquellas personas autoritarias que nos dan una instrucción y que nosotros obedecemos. La verdad que para conversar precisamente de este nuevo liderazgo, del liderazgo de este siglo, de este liderazgo que está tomando posición cada día más en los países, en las comunas, en las sociedades, es que estoy con un gran amigo, con Felipe Bozo. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Sebastián. Felipe es experto en liderazgo y justamente queremos conversar contigo, Felipe, esto de este liderazgo para el nuevo siglo. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué está cambiando la percepción o el perfil de los líderes hoy en día en nuestro país o quizá en todo el planeta? La verdad que lo desconozco. La verdad, Sebastián, como comentábamos, el mundo ha ido cambiando. El mundo, estamos viviendo un siglo totalmente diferente, un siglo nuevo. El siglo pasado, como comentábamos, terminó, parece de forma abrupta, el año 89 con la caída del muro de Berlín. Y de ahí vivimos una serie de cambios tecnológicos que empezaron, ¿cierto? Primero con Windows en nuestras casas, después con los teléfonos celulares, pero que se dispararon estos cambios tecnológicos el año 2008 con la llegada de las redes sociales. Y junto con estos cambios tecnológicos llegaron una serie de cambios sociales, comunicacionales, que transformaron el mundo y que transformaron la forma en que entendíamos el liderazgo y la forma en que hoy día se vive y se ejerce el liderazgo. O sea, la tecnología es entonces el elemento gatillante que fue generando el cambio del perfil de los líderes. ¿Por qué? Mira, si lo piensa Sebastián de alguna forma, y nosotros pensamos cómo eran los líderes el siglo pasado, en realidad la pregunta central era, oye, ¿cómo los líderes nacen o los líderes se hacen? Entonces, casi como preguntándonos, bueno, si nacen dónde están y si se hacen, ¿cómo los hacemos? Entonces, lo que se hacía es que se construía una serie de unas largas listas con características que tenían que tener estos líderes, que eran una especie de superhéroes que uno tenía, superhombres, como unos superhombres que uno tenía que alcanzar. Y resulta que con la entrada de las redes sociales, primero se pierden las asimetrías de la información. O sea, tú vas al médico y puedes saber de tu diagnóstico al día siguiente más que lo que sabe posiblemente tu médico y puedes discutir acerca del medicamento que te está dando. Después, eso porque me meto en Google, buceo, investigo, etc. Tú te pones a bucear. Entonces esa asimetría entre el experto y una persona cualquiera se perdió. En segundo lugar, estos grandes bloques de pensamiento. Antes eras tú de la Pepsi o eras de la Coca-Cola. Veías la teleserie del 13 o la teleserie del 7, ¿cierto? Todos estos grandes bloques también se perdieron, también se rompieron y se armaron miles de pequeños grupos. Y tú hoy día te asocias con gente que piensa como tú a través de las redes sociales, los encuentras y simplemente te asocias por intereses. Ni siquiera tienes que estar físicamente cerca. Y después hay un tercer gran cambio, que es que todos nos transformamos en creadores de contenido. O sea, nosotros dejamos de vivir en un mundo donde la comunicación era unidireccional y el que tenía el poder, ¿cierto?, creaba el contenido, influía a los medios y todo el mundo lo seguía. Claro, el poder, siempre se habló que el poder de los medios de comunicación y el poder inferido en los medios de comunicación era porque básicamente tenían el control sobre las audiencias. Eso hoy en día en el mundo de las redes sociales cambió. Eso cambió absolutamente. Mira, hace poco estuve en la Universidad de los Andes de Bogotá y estuve con Carlos Caballero, que es un exministro y amigo del presidente Santos de Colombia. Y me decía que Santos todavía está pensando
en qué titular va a instalar al día siguiente para que salga en los medios. Cuando eso ya en el mundo de hoy no sucede. Hoy día la información sale de abajo hacia arriba. Es lo que está pasando en Twitter, en las redes sociales, lo que hace que en el fondo lo que genera la última noticia del día. Podríamos decir, en el fondo, este enfoque vinculando las redes sociales y esto de la información. Por ejemplo, yo veo hoy en día cuando aparece la evaluación de la presidenta Michelle Bachelet con un 22% de aprobación, que era una líder que tenía una situación de aprobación gigante hace un año y medio atrás. Pero uno observa, muchas veces hay ciertas noticias que no aparecen en los medios de comunicación de masa, pero uno se da cuenta que hay permanentemente una comunicación en redes sociales que está observando todo y cada cosa que pasa día a día. Ahora, al parecer, al no producirse una gestión eficiente, eso ha hecho a través de las redes sociales perder una credibilidad que parecía intocable en la presidenta. Y además eso no es un fenómeno nacional, eso no es que solo pase en Chile. Eso le pasó a François Hollande en Francia, que también entró con una tremenda aprobación y al poco tiempo tenía una de las peores aprobaciones de la historia en Francia. Y después, por la gestión que hace de los atentados terroristas en Francia, vuelve a subir. O sea, hoy día esto es mucho más rápido, es mucho más instantáneo. Y eso hace que hoy día es mucho más complicado plantear un liderazgo visionario, con que yo vengo con la visión del futuro, de cómo van a ser las cosas. Y el liderazgo es mucho más adaptativo, tiene mucho más que ver con saber adaptarse a estos cambios que son tan rápidos y saber navegar en esto. Hoy día esa trilogía de un supuesto líder con unas características especiales, unos seguidores que lo seguían con entusiasmo en alguna dirección, hacia algunas metas, incluso se perdió. Hoy día los procesos de liderazgo surgen casi de forma espontánea, no te das cuenta, incluso cuando encuentras que se produjo un proceso de liderazgo y cuando encuentras quién lo movilizó ese proceso, ni siquiera sabes quién fue exactamente la persona que generó ese cambio. Entonces, el liderazgo tendría relación, tomando esta misma línea, con la causa, en el fondo con la causa que motiva, que mueve. Ahora, estas causas que motivan y que mueven hoy en día, en teoría deben nacer de una base, por la analogía que estamos haciendo. Ya la información no es de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el surgimiento de los líderes nace con la base. Exacto, y de cierta forma, mira, si lo piensas, en el siglo XX, el siglo pasado, nosotros asociábamos el liderazgo con grandes figuras, se estudiaban grandes procesos de liderazgo. Martin Luther King, Gandhi, ¿verdad? Kennedy. Y entonces tenía mucho que ver con autoridad. Fíjate cómo la gente confundía autoridad, que es importante, que tiene un sentido, y liderazgo, que es un poder suave, que es otra cosa. La gente lo confundía mucho. Hoy día tiene mucho más que ver con estos procesos de cambio. Liderazgo hoy día cobra mucho más sentido cuando hay un equilibrio que es mediocre y que tenemos que llevarlo a un equilibrio superior. Y entre todos empezamos a crear como el caldo de cultivo de este proceso de cambio que se empieza a generar de forma automática. Oye, Felipe, y en ese sentido, porque hay muchas personas que de una u otra forma lideran empresas, lideran organizaciones sociales, lideran partidos políticos. ¿Cuáles son las características entonces que un líder en los tiempos de hoy debiese tomar en consideración? Porque como decías tú antes, se hablaba de ese perfil, de muchas características, escribían estos superhombres. ¿Cuál entonces, si nosotros pudiésemos definir algunas de esas características fundamentales que tiene que tener un líder en el siglo de hoy? Mira, lo primero, yo creo que hay que entender que el mundo cambió. Cuando tú entiendes que el mundo cambió, entiendes que la comunicación es en ambos sentidos. Y entender eso significa que el liderazgo hoy es mucho más riesgoso, por lo tanto tienes que ser mucho más humilde. Es un liderazgo mucho más de prueba y error, de probar, ver qué está pasando, ver cómo reacciona, aprender, volver a probar y ir avanzando en ese proceso. Es un liderazgo que es mucho más compartido. Antes en las empresas los planes estratégicos se hacían entre 4 paredes. Se hacían 4 paredes y que la gente lo siga. Bueno, eso hoy día también es difícil. Si eres un líder en tu empresa, tienes que compartir el liderazgo, tienes que considerar mucho más a la gente y ver qué es lo que ellos sueñan, por ejemplo, con su empresa. Involucrarlos, emocionarlos, hacerlos parte un poco de la historia, del sentimiento de la historia. Incluso mucho más allá. Tienen que co-crear la empresa contigo.
Así de profundo. Así de profundo. Tienes que ser capaces de ser parte de tu empresa, creando la estrategia, creando el sentido. Y nosotros lo que hicimos fue pensar, bueno, si los líderes no pensemos en los líderes como una serie de características, sino que pensemos qué es lo que hace la gente que lidera bien. Hablamos con mucha gente de política, de empresa, científicos, y nos dimos cuenta que hacían 3 cosas. Lo primero, los líderes del siglo XXI hacen buenos diagnósticos. ¿Y cómo se hace un buen diagnóstico? Hay que saber alejarse, subirse al balcón, mirar desde lejos y entrar a la pista de baile, intervenir y ver lo que está pasando. Lo segundo es que en el siglo XXI hay que ser muy práctico, por lo que te decía de prueba y error. O sea, hay que probar, atreverse a probar, ver lo que está pasando y volver a intervenir. Y lo tercero, que es fundamental, es la gestión emocional. Es decir, cómo soy capaz de instalar en mi empresa, en mi organización o en el equipo donde yo participo una emoción central que mueve a mi grupo, a mi equipo. Oye, todas las semanas nosotros mostramos imágenes en estos hotspots del turismo de la región de la Araucanía, una región líder en la industria turística nacional. Vamos a hotspot y seguimos con Voces del Turismo. Ya estamos de regreso con Voces del Turismo, estamos conversando con Felipe Bozo, experto en liderazgo, y estábamos viendo precisamente estas características que tienen que tener los líderes en este nuevo siglo. Tienen que ser más humildes, hacer un buen diagnóstico y además de eso conectarse emocionalmente con las audiencias. Exacto. Oye Felipe, y claro, suena en sencillo, ¿eh? Uno dice, pero ¿cómo una persona puede llevar esto a la práctica? ¿Cuáles son las prácticas, los cambios que tiene que desarrollar en él como persona para poder abstraerse y poder hacer estos diagnósticos, conectarse emocionalmente y poder, ¿no es cierto?, liderar un proceso? Mira, ahí es una muy buena pregunta, Sebastián, y la verdad es que la gente suele entender el liderazgo como un proceso colectivo, pero también lo podemos mirar como un proceso de autoliderazgo, o sea, un proceso que empieza en ti y que en la medida que tú vas desarrollando esas capacidades para desenvolverte mejor en el siglo XXI, vas influyendo a otra persona, después un equipo y después de forma pública. Tú lo dijiste, incluso mencionaste una frase, primero me tengo que liderar a mí mismo. Claro, tienes que ser el cambio que quieres ver. Tienes que Esa era la frase. ser el cambio que tú quieres ver en la sociedad. Ser el cambio que tú quieres ver. Ese es un concepto quizás desde que te ayuda a construir este perfil de líder. Exacto. Y si usamos en el fondo estos tres pilares que te comentaba, hacer un buen diagnóstico de quién eres, gestionar tus emociones y actuar, o sea, tener un propósito claro, un plan. ¿Cómo te puedes conocer mejor? Abriéndote a escuchar la opinión de los demás acerca de ti, por ejemplo. ¿Cómo es? Pregunto, oye, ¿qué pensáis de mí? Preguntando, ¿qué regalo tienes para mí? ¿Tienes algún regalo que darme? La gente sabe mucho de nosotros. Y nosotros lo que solemos hacer es cerrarnos a esa información, justificarnos, defendernos. Y hoy día hay que ser humilde para entender dónde requieres apoyo, dónde tienes que mejorar. Y encontrar tu talento, que suele ser algo chiquitito, pero que cuando uno lo encuentra y se dedica a eso, la verdad es que al final le va bien. Pero decir encontrar tu talento, muchas veces las personas tienen un talento y no lo observan, no se dan cuenta y eso hace muchas veces que no desarrollen su talento. ¿Cómo tú puedes ayudarte a encontrar ese talento en esa búsqueda interior? ¿Cómo? Mira, a veces lo ven los demás y tú no lo has visto. Probar. A veces vas a un karaoke, decides cantar y resulta que no eras tan desafinado como pensabas. O sea, hay que atreverse a salir de tu zona de confort, de donde estamos acostumbrados a movernos, ir un poquito más allá, a experimentar, sin llegar al caos, pero salirte de lo cómodo. Eso es otra forma de conocerte mejor. Oye, y lo que ha sido tu experiencia como consultor, asesor, como coach, en el fondo en distintas industrias y sectores. Cuando hablamos de política, en los tiempos de hoy, además que estamos
está muy de moda, ¿no es cierto?, en este país la política. Entendemos que esto también va a significar un cambio entonces en los líderes políticos. Van a tener que cambiar sus formas para poder liderar. Exactamente, lo que te comentaba es que mucha gente sigue pensando que aún estamos en el siglo pasado. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, los franceses fueron a pelearla como si estuvieran peleando una batalla del siglo XIX y se encontraron con la ametralladora, con las armas químicas. Después, cuando fueron a la Segunda Guerra Mundial, hicieron una gran trinchera en la frontera con Alemania y se encontraron con la Blitz, con esta guerra relámpago que inventaron los alemanes, y tuvieron que adaptarse. Los seres humanos nos cuesta adaptarnos. Es como que el mundo cambia y nosotros nos seguimos comportando igual. En política pasa algo parecido. El mundo cambió radicalmente y el comportamiento de la política y de los políticos sigue siendo parecido. Se sigue pensando como que estuviéramos en la Guerra Fría. ¿Y será por eso el desprestigio actual de los políticos, por ejemplo, el Congreso, donde ya la gente no cree en ellos? ¿Será porque tenemos políticos que todavía funcionan con el paradigma antiguo? Efectivamente. Tenemos hoy día en política un tema generacional. Es muy complicado si tú creaste todas tus estructuras de pensamiento en esa lógica de Rambo y los vietnamitas. Y de repente, los buenos y los malos. Los buenos y los malos. Y de repente este mundo se acabó. Esa izquierda y esa derecha, como grandes bloques políticos, los buenos y los malos, se terminó. Hoy día el liderazgo requiere mucho más ética, y la política también, porque la gente no va a tolerar comportamientos que no sean éticos. Requiere mucho más humildad, mucho más transparencia y mucho más capacidad de escuchar. Capacidad de escuchar, ¿eh? Y nos falta eso muchas veces, ¿eh? No somos buenos los seres humanos en general para escuchar. Muchas veces tenemos nuestro propio... actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestras creencias. Bueno, al no escuchar no diagnosticamos, por lo tanto, al no escuchar y no diagnosticar, actuamos en base a nuestras creencias y por lo tanto no estamos interpretando los sentimientos de los otros. Exactamente, hay que aprender a escuchar mucho más, a trabajar con humildad, a intervenir de forma progresiva, porque hoy día realmente cuando tú haces una intervención no sabes cómo va a reaccionar la sociedad, el medio, los equipos. Tú eres una persona, Felipe, que ha tenido la oportunidad de trabajar y vivir en Europa. Actualmente te mueves entre la región de la Araucanía y la región metropolitana, prestando apoyo, me imagino, a empresas, a organizaciones en estos ámbitos tan importantes y significativos. Pero me imagino que igual te hay tu espacio de repente para descansar. Sí, también hago algo de turismo. Hace algo de turismo, ¿no? Me imagino que entre paréntesis, el turismo también está cambiando mucho. Y producto de esto, fíjate, Sebastián, que esa economía de libre mercado, donde uno solo se preocupaba de uno, también se está terminando. Estamos entrando en una economía colaborativa, donde a la gente le interesa compartir el auto para hacer un viaje y ahorrar benzina, o le interesa intercambiar su casa para irse de vacaciones. Sí, porque está tomando fuerza eso. Está tomando muchísima fuerza. Entonces, o cuando llega a un hotel, compartir el taxi para llegar al hotel. Entonces estamos pasando a una sociedad que es mucho más colaborativa y que es bien interesante para el turismo también. Tú eres una persona conocedora de esta región. ¿Qué lugar para ti es un imperdible en la Araucanía? Un lugar que si te preguntara cualquier persona te dijera, oye, Felipe, ¿dónde y qué debería conocer en la región de la Araucanía? ¿Qué le dirías tú? Bueno, mira, yo creo que para todos los que estamos aquí, Pucón es imperdible, evidentemente. Pero yo tengo un amor por Liganray muy especial. Me parece que la naturaleza del lago Calafquén es maravillosa. O sea, hacer una caminata, salir a mirar el lago desde lejos, para mí eso es un imperdible. Y cuando he venido con gente de afuera y les muestro lo bonito de ese lugar, quedan muy sorprendidos. Les encanta, ¿no? Les encanta lo simple, eso que todavía está tan rústico, tan bonito. ¿Tú eres bueno para cocinar? ¿Te gusta cocinar? A veces tengo mis momentos de inspiración. Como... ¿Y qué te gusta cocinar en esos momentos de inspiración? Pero como buen italiano soy bueno para las pastas. Que ya uno no se puede permitir tanto como antes, pero me gusta. Sí, ¿no? Hay que grabar un poquito ahí los carbohidratos. Sí. ¿Los asaditos te gustan? Muy típico acá en el sur de Chile. Los asaditos me gustan, pero soy bastante malo para los asados en relación a cuando me comparo con mis amigos de aquí de Temuco, que tienen bastante más experiencia. Sí, pues hay harta experiencia ahí. Es difícil. Bien acompañados con un vinito, ¿no es cierto?
para ir justamente para llegar al sentimiento y a la emoción de los demás y poder liderar justamente un buen asado con los amigos. Felipe, bien puntual, si tú tuvieras que darle un consejo a una persona que está viendo nuestro programa y que está hoy en día en una posición, asumiendo quizás una nueva posición de liderazgo, y está muchas veces cuando uno tiene que asumir liderazgo, se produce temor por el desafío. ¿Cuál sería un consejo aplicable a estas personas que están enfrentando hoy en día un desafío, que tienen que enfrentar a liderar grupos de personas y que no tienen quizás la experiencia ni el expertizaje en eso? ¿En qué cosas debería esa persona focalizarse, orientarse para poder cumplir bien un rol de líder en los tiempos de hoy? Hoy día es muy difícil ser un líder experto, es decir, yo sé la solución, yo tengo el camino, síganme, yo les voy a mostrar por dónde salimos adelante. Ese tipo de liderazgo, o incluso también es difícil hoy día el liderazgo usando la autoridad, o sea, sacando la pistola y diciendo, bueno, síganme porque si no... Esos dos tipos de liderazgo hoy día son complicados, el liderazgo por experiencia y el liderazgo a través de la autoridad. El líder no necesariamente tiene que sabérselas todas y saberlas todas y como el jefe si no sabe. No hay por qué. Hoy día el líder es más alguien que moviliza un proceso y que dice, bueno, vamos por aquí y entre todos vamos aprendiendo y entre todos encontramos la solución. Si alguien es capaz de liderar con humildad y con seguridad, la humildad no quiere decir ser inseguro en lo que uno está haciendo, sino decir, bueno, sumemos las experiencias, aprovechemos la inteligencia de todos porque ese es el mundo del siglo XXI, un mundo donde estamos conectados y donde podemos aprovechar las experiencias de todo el mundo. Todas las semanas nosotros le preguntamos a personas de Temuco sobre distintas localidades y lugares de nuestra región para saber cuál es el conocimiento que la gente de la Araucanía tiene respecto a nuestros recursos turísticos y nuestros recursos naturales. Vamos a la encuesta esta semana y después seguimos en Voces del Turismo. Precisamente Queule me han dicho que es muy bonito. Lonquimay. Lonquimay le gustaría Claro. visitar. ¿Por qué? Arriba. ¿Así se llama Lonquimay? Sí, Lonquimay. Claro, Lonquimay. ¿Por qué le gustaría visitar Lonquimay? Porque por lo que han dicho que es bonito y en la tele se ve cuando muestran, entonces lo encuentro bonito. Pero hay que verlo en persona. El sector donde están las termas. Las termas. Esa parte todavía no la conozco. He pasado por fuera, pero todavía no me he interiorizado hacia adentro todavía. Bueno, y después de ver estas preguntas que semanalmente le hacemos a las personas de la región de la Araucanía, y seguimos nuestra conversación con Felipe Bozo, muy interesado respecto al tema de estos liderazgos, de los líderes. Y yo te quería preguntar, Felipe, claro, tú, cuando yo digo experto en liderazgo, uno dice, bueno, ¿y qué hace un experto en liderazgo? ¿Cuál es tu actividad? Porque claro, sabes harto respecto al liderazgo, o uno se imaginaría que un experto en liderazgo es el gran líder, ese que la sabe toda. ¿Cuál es tu actividad? ¿Cómo es tu forma de vincularte en el fondo con las organizaciones, las empresas? ¿Qué hace un experto en liderazgo? Bueno, uno tiene distintas fuentes de trabajo. La universidad y las escuelas de negocio, obviamente, en las escuelas de negocio enseñamos a la gente a transformarse en un líder del siglo XXI. También hacemos consultoría en empresas, a veces a través de coaching o a veces a través de gestión de equipos que están en procesos de cambio y hacemos consultoría de empresas. Y también tengo otras labores que son menos lucrativas, pero que también me llenan mucho. Estamos escribiendo un libro, tengo un blog donde... ¿Cuál es el blog? A los que están viendo y quizás quieren saber un poquito más, leer lo que tú estás planteando. www.felipebozzo.com. Y ese es tu blog. Ese es mi blog. Y ahí Ese es mi está blog un poco personal. tu escrito. Ahí reflexiono sobre el tema, intercambiamos ideas y también hablo mucho acerca de viajes, porque los viajes se aprende como... Una experiencia del turismo, Felipe. Absolutamente. Oye, y por ejemplo, cuando una empresa contrata a un experto en liderazgo, ¿qué es lo que está buscando solucionar? ¿Cuáles son siempre el mismo problema? ¿Son distintos matices que las empresas tratan de buscar apoyo para cambiar algo al interior? Mira, hoy día el liderazgo, como te decía, tiene mucho que ver con adaptación.
la empresa a veces pierde competitividad porque cambió el medio. O sea, la empresa sigue haciendo exactamente lo mismo, pero a veces cambiaron tus clientes o tus empleados o cambió tu competencia y cambia tu posición competitiva. Lo que tiene que hacer una empresa para mantenerse competitiva es adaptarse. Y esto lo hace todo el mundo. O sea, Coca-Cola nos seguiría vendiendo Coca-Cola negra, con gas, con azúcar. Pero las personas hemos cambiado y decimos, no, queremos bebida transparente, sin gas y ojalá sin azúcar. Y se tiene que adaptar. En las empresas pasa lo mismo. Pero ahí, por ejemplo, pasa cuando las empresas tienen que hacer cambios. Me imagino una empresa familiar que lleva 40 años, que una persona, que un gerente quiera hacer un cambio, le cambiéis la estructura mental. Ahí es donde tú entras a intervenir precisamente. Sí, muchas veces. Esos que dicen, yo toda mi vida he hecho así que usted no me va a decir cómo se hacen las cosas. Bueno, se empiezan a provocar muchas veces en las empresas estos cruces generacionales que tienen distintos momentos vitales, y lo que hacemos nosotros más que nada es facilitar procesos. También se acabaron los consultores gurú, estos que tenían todas las soluciones. La verdad que hoy día, y tú lo sabes, tú también haces asesorías y consultoría en empresas. Hoy día es muy difícil ser gurú, claro. Pero lo que uno ayuda es a facilitar esos procesos, a que se provoque conversación. Hoy día la conversación sincera en las empresas ayuda mucho. ¿Le falta comunicación sincera a las empresas, al interior de las empresas, entre los grupos de empresarios? Absolutamente. Esto nos ha acercado a gente de la que estamos muy lejos, los teléfonos, la tecnología, pero a veces nos ha alejado de la persona que tenemos al lado. Y le mandáis un WhatsApp al de la oficina al lado. Y le mandáis un WhatsApp y nada reemplaza una conversación sincera, cara a cara. Sigue siendo la comunicación más potente que tenemos y claramente hay que desarrollarla y potenciarla. Y cuando la empresa está unida en torno a un propósito, funciona bien. Y en tu experiencia, Felipe, lo que has podido ver en tu trabajo con las organizaciones, un mal líder, ¿cuáles son los efectos que produce en una organización? Si pudiésemos tratar de visualizar los efectos que produce un mal líder al interior de una organización. La verdad es que, mira, si uno pensaba a principios del siglo pasado, no mucho. Uno podía exigir y en realidad... Autoritario, haga lo que sea. Y la relación trabajador-empleado decía, bueno, trabajo aunque mi líder no es demasiado autoritario, porque tengo que cuidar mi trabajo. Hoy día la diferencia la hacen las personas. Hoy día la diferencia la hace la innovación en las empresas. Y la innovación es creatividad. Y eso surge de la gente. Entonces hoy día necesitas tener gente que además de tener buenas condiciones laborales, está feliz en tu empresa. O sea, a mayor motivación, a mayor estimulación, ¿eso se traduce directamente en gestión, resultados, ventas? Absolutamente. ¿Has podido ver esa? O sea, ¿hay una relación que uno pueda decir, sí, lo hemos estudiado? Absolutamente. Y las mejores empresas del mundo apuestan permanentemente por hacer a su gente parte. Va incluso más allá de la motivación, porque la motivación, yo te puedo motivar y eso en algún minuto cae, baja, te desilusiona. Pero cuando tú eres parte del proyecto, cuando el proyecto es tu proyecto, eso es mucho más permanente. O sea, Felipe, la recomendación para los que están viendo nuestro programa, si usted es jefe, lidera un grupo, incorpore a sus trabajadores, a su equipo, a crear la solución a los problemas. No imponga la solución como una medida autoritaria, sino que construya con todos la solución. Eso involucra. Exacto. Y de hecho, lo que van a hacer la gente muchas veces, y ese es un riesgo del liderazgo, hablábamos que hoy día el liderazgo es mucho más riesgoso que antes, te van a querer poner que tú pongas la solución. Es más fácil, no asumo la responsabilidad, la asumes tú. La asumes tú. Y ese es el peor error que puedes cometer como líder. Creer que tú sabes, darte una palmadita en la espalda, decir, oye, soy fantástico y yo les pongo la solución a ustedes que no saben. Ese no es el camino. El camino es el que decías tú. Involucra a la gente, pone el problema y que ellos encuentren la solución. Trabajen en equipo. Tú modera, crea ciertas reglas, pero ayuda a que ellos desarrollen su potencial. Esas son las empresas que atraen gente interesante.
Y las empresas que atraen gente son las que innovan, son las que se adaptan y son las que al final triunfan. Oye, ha sido súper interesante conversar hoy día con Felipe Bozo. La verdad que ha sido súper potente el tema. Son temas que nos interesan. La industria del turismo necesita de líderes. En los territorios necesitamos líderes para que puedan articular programas, rutas turísticas. Necesitamos al interior de cada empresa de turismo personas que muevan en la emoción, estimulen a su equipo. La verdad que, Felipe, ha sido muy buena. Te quiero agradecer tu espacio de conversación hoy día en Voces del Turismo. Espero, Felipe, que no sea ni la primera ni la última, Bueno. que tengamos instancias de conversación para que sigamos trabajando esta temática que ha tomado y que toma cada vez más importancia, porque nos damos cuenta que por más tecnología que haya o modernización, entendemos que el factor humano sigue siendo un componente fundamental al momento de liderar negocios. Así es. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la invitación y encantado de venir cuando quieran. Bueno, entonces seguimos la próxima semana con otro programa más de Voces del Turismo.